hermanos allá cocinan rico, ¿verdad? Pero sino también por el amor demostrado. Es precioso ver que tal vez en la sencillez que ellos tienen y tal vez muchas veces en las carencias, ¿no? En la escasez de algunas cosas, sin embargo, cómo se brindan. Y eso es lindo y a uno le reconforta y también le reanima, así que siempre es lindo poder estar. Y bueno, una bendición también poder tener la oportunidad en esta noche de poder compartir la palabra. Y les voy a invitar a que vayan buscando ahí Hechos capítulo 20. ¿Sí? Hacerles llegar también los saludos de nuestra iglesia, allí la iglesia Biblia Abierta en La Paz, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios ellos están orando por todo lo que ha sido el tiempo en Salto y lo que está haciendo ahora en Rivera. Lamentablemente ayer no pudimos hacer el campeonato, no nos acompañó el tiempo, ¿verdad? Estábamos orando y proyectando con los jóvenes poder tener un campeonato de fútbol, pero Dios mediante, ahí a futuro vamos a poder estar haciéndolo. Y sí dejarles como motivo de oración en cuanto a lo ministerial y también familiar, ¿verdad? Dios mediante, ahora el 14 de junio vamos a estar teniendo una reunión para mujeres, a donde se invitan a varias mujeres o a varias iglesias, para que ellas lleven sus mujeres, se alquila un lugar neutro, ¿verdad? Y se va a estar hablando de la diabetes. El otro día hablábamos con el pastor, ese enemigo silencioso o el asesino silencioso, como le llaman. Y la idea siempre es tratar de llevar una doctora o alguna licenciada o alguien que toque un tema de interés general y después se predica el mensaje de salvación. Así que ahí si pueden estar orando, les vamos a agradecer. Y después, ahí unos días después, salimos para Argentina, donde vamos a estar yendo para una conferencia y también estar tomando algunas reuniones en algunas iglesias. Y bueno, que Dios vaya haciendo su obra, ¿verdad?, en cada una de las cosas que hacemos. En cuanto a la familia, pedirles que oren. Estamos en un proceso de que vendimos la casa y queremos comprar algo un poco más grande para cuando vienen los grupos. Ahora en julio viene un grupo de alumnos y a veces éramos 12, 13, 14... y un solo baño, ¿verdad? Entonces se hacía medio complicado. En el pasillo se armaban las filas, ¿viste? Y se vendían los números. Entonces, nada, no tanto así, pero queremos poder hospedar con mayor comodidad cuando vienen los grupos a servir, así que pedirles que estén orando por eso, ¿sí? Muy bien, Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante hasta tal vez el 38. Vamos a ir, yo voy a leer y ustedes acompáñenme con su vista ahí. Vamos a estar viendo acá un pasaje donde el apóstol Pablo se despide, ¿verdad? A veces las despedidas son tristes, ¿o no? Yo sé que muchos van a llorar mañana cuando Fefo se tenga que estar yendo. No van a llorar por mí, pero muchos van a llorar por Fefo pero las despedidas son tristes. A veces, cuando es por corto tiempo, no es tanto, ¿verdad? Ponerle el domingo en la noche, cuando me despedía de mis hijos, ¿verdad? Ahí se largaban a llorar, decían, papi, estás saliendo muy seguido, te vamos a extrañar, ¿verdad? Y a uno, ¿viste? El corazón se le hace, ¿viste? Como un papel así todo arrugadito, ¿verdad? O recuerdo cuando nos despedimos de mi suegra. Nos veníamos de Costa Rica para Uruguay, ¿verdad? Y todas las lágrimas y todo ese sentimiento, ¿verdad?, de no saber si vas a volver a ver a tus seres queridos, ¿verdad? Las despedidas son difíciles, son tristes, ¿verdad? No saben cómo lloraba yo cuando decía, bueno, voy a tener que dejar a mi suegra 10.000 kilómetros de distancia, pero bueno, son cosas que hay que hacerlas, ¿verdad? Entonces, amo mucho a mi suegra y son una bendición, ¿verdad? Acá en este pasaje el apóstol Pablo está reuniendo a hermanos y está por despedirse. Y es interesante todas las cosas que hay. No vamos a poder desmenuzarlo todo, pero es precioso. Y después, si ustedes quieren dedicarle más tiempo, va a ser muy bueno. Dice así, versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y dice, y cuando vinieron a él, les dijo,
vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, dice, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Era una despedida prácticamente como para siempre, ¿verdad? Hasta que se vieran nuevamente en la presencia del Señor. Verá más mi rostro. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Aún mayor peso. No solo porque se iba, sino porque sabía lo que iba a pasar. Versículo 30 y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes todos vosotros sabéis, antes vosotros sabéis, para que lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces dice, hubo gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Creo que cada uno de los que estamos acá no venimos para una despedida, sino que venimos para encontrarnos con Dios y con lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Sería triste si hoy estás acá simplemente por querer cumplir con una religiosidad, para que después el pastor en la semana no te ande llamando. Sería triste si fuera esa la razón y la motivación. Creo que estás acá porque entendés que necesitas de Dios y necesitas que Él hable a tu corazón. Y vamos a clamarle a Él para que a través de este pasaje que vamos a estudiar en esta noche sea Él tratando con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Oramos? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, agradecerte, amado Dios, porque siendo el Dios tan grande, inmenso, poderoso, maravilloso, Señor, que eres, tú nos has salvado, Señor, nos has dado vida eterna, nos has dado la oportunidad de poder estar en paz contigo, Señor, y tener tu paz. Gracias por lo que es tu perdón a través de Cristo, Señor, y gracias también por la oportunidad de tener este lugar, Señor,
donde podemos reunirnos con toda libertad, Señor, alrededor de tu palabra, para poder escuchar tu voz. Y Padre, ruego por cada uno de nuestros corazones, Señor, que puedan estar sensibles, Señor, moldeables, Padre, a lo que tú quieres hablar. Padre, sabemos que tu palabra es espada de dos filos, Señor, como leíamos hace poquito, que ella penetra hasta lo más profundo, y eso es lo que queremos, Señor. Padre, si hay argumentos que se levanten en contra de ti, Señor, rogarte para que seas tú derribándolos. Y Padre, que no retengamos nada, que podamos, Señor, en esta noche también decir como Pablo, no estimo preciosa mi vida, sino que quiero acabar la carrera que tú me diste. Padre, trata con nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, versículo 17. Ahí el apóstol Pablo manda a llamar, dice, a los ancianos, ¿verdad? Es interesante lo que es en este caso la autoridad del apóstol. Alguno podría decir, bueno, pero ¿y quién se cree, verdad? Con todo lo que tengo que hacer y encima, vaya a saber el día encima que fue que los convocó, ¿verdad? Hay miles de cosas para hacer. ¿Quién se cree este Pablo, viste? Sin embargo, evidentemente él tenía autoridad. Hay una autoridad que es delegada por Dios. Vamos a decir así, hace poquito se estuvo votando, bueno, no es definitivo, pero estuvieron en votación para lo que es toda la preparación para las autoridades del país, las que van a venir, ¿verdad? Bueno, hay autoridades delegadas por Dios. Uno tiene que obedecerlas independientemente que esté de acuerdo o no. Obviamente no al punto en que si van en contra de la palabra de Dios. Pero hay autoridad delegada. Vamos a decir, yo como padre, Dios me delegó una autoridad y ha sido dada por el Señor. Pero también hay una autoridad o un respeto que es ganado. Generalmente era muy difícil encontrar a Pablo como quien dice poniendo la chapa, ¿verdad? Yo soy el apóstol, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer. Era muy difícil encontrarlo así. Tal vez en Corintios uno lo encuentra, ¿verdad? Cuando estos hermanos embriagados por la inmadurez que tenían, cuestionaban el apostolado de Pablo y entonces ahí él le pone la chapa. Pero si no, era muy difícil. Pablo era un hombre que se había logrado ganar el respeto, la sujeción por lo que era su servicio de amor. Y así debería ser con cada uno de aquellos que están sirviendo, ¿verdad? Vamos a decir así, que los hijos puedan sujetarse a los padres por lo que es el servicio de amor, obviamente primero para el Señor y después para con su familia. O en el caso de la esposa, que pueda sujetarse a su esposo, ¿verdad? No solamente por la autoridad delegada de parte de Dios, sino por el servicio de amor que Él da. Y así también que el esposo pueda sujetarse a su suegra, ¿verdad? Por la autoridad delegada. La idea es qué importante que era el servicio que había hecho Pablo. Y cuando él los mandó a llamar, dice que mandó a llamar a los ancianos. En este caso eran aquellos que estaban responsables. Algunos dicen, no, estaba una sola iglesia en Éfeso. No, ¿se acuerdan que en aquel tiempo se reunían en casas? Y es muy probable que haya habido muchas casas, como él lo dice en un momento ahí en la escritura que leímos, públicamente y en casas. Y es muy probable que haya habido casas tal vez con grupos de 20, de 30, no sé. Y ahí se reunían. Y mandó a llamar a estos hombres. Y saben, el término ahí anciano no se refería tanto al peinar las canas. A veces hay personas que tienen muchos años en el Señor, o que son personas que han llegado tal vez a Cristo ya de mayor y tienen pocos años en el Señor, pero son mayores. Y a lo que quiero ir es a esto. La cantidad de años que tengas en Cristo no necesariamente demuestra la madurez que deberías tener. ¿Se entiende? A veces puede haber personas que tengan 30 años en el Señor repitiendo todavía su primer año. 30 años haciendo primer grado. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con eso. A veces, vamos a decir, yo sé que ahora están en el proceso de que van a estar eligiendo diáconos.
Uno no tiene que elegir ni por compañerismo, ni por amistad, ni por caer bien. Tiene que elegir hombres espirituales. Y estos hombres que estaba mandando a llamar él, eran hombres que no solamente tenían el carácter, tenían el comportamiento, sino que tenían el compromiso y el conocimiento para servir al Señor. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6, cuando estaba viendo el problema de servir? Los apóstoles dicen, bueno, busquen entre ustedes, entre vosotros, hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y no me acuerdo si decía alguna otra cosa más, pero, ¿ves? Eran características que demostraban que había una vida espiritual. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. No se elige autoridades por rellenar huecos, sino porque son hombres que realmente están sobresaliendo, y es responsabilidad de la Iglesia que sepa reconocer, que sepa apoyar, proyectar, apoyar en oración a aquellos que van precediéndolos en el Señor, ¿verdad? Y entonces Pablo convoca esta reunión. Vienen los hermanos, ¿verdad? Y empieza a hablarles, versículo 18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. ¿Sabes? La idea es que Pablo empieza a hacer como una descripción de su ministerio dentro de ellos. Y habla con total transparencia. ¿Sabes? A veces hay personas que si se conociera todo de ellos, no podrían estar en el servicio. Si se conociera el 50% de lo que ellos hacen, no podrían estar en el servicio. Pero acá Pablo dice, ustedes saben cómo yo me he comportado, totalmente transparente. Ustedes me conocen. Y eso era importante, ¿verdad? Conocían su comportamiento, el compromiso, la consagración que él tenía. Conocían de que él no estaba, como dice en unos versículos más adelante, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Él tenía derecho a poder vivir de las ofrendas de ellos, porque el que siembra puede participar, el que cuida puede participar. Es totalmente legítimo. Es más, la Biblia dice que es digno de doble honor. Pero ellos podían conocer cuál era su comportamiento, su carácter, su corazón, el corazón que Pablo tenía. Saben, de todas las iglesias o de todos los lugares donde Pablo predicó, este fue el lugar donde más tiempo dedicó. Estuvo alrededor de 3 años allí. En Corintios creo que fue alrededor de 1 año y medio, ¿verdad? ¿1 año y medio? No me acuerdo bien. En Tesalónica creo que fueron como 1 mes, poco tiempo, dice, creo que menciona alrededor de 3 sábados. Él predicó en varios lugares, ponele cuando estuvo en Atenas, fue una pasada nomás. Sin embargo, en este lugar fue el lugar donde más tiempo dedicó, donde más pudieron verlo, convivir, compartir con él, ¿verdad? Y él dice, bueno, ustedes conocen la transparencia de lo que ha sido mi ministerio. Dice, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Sabes? Cuando utiliza ahí el término de sirviendo, la idea es de aquel doulos, aquel esclavo voluntario. Un esclavo por amor que voluntariamente decide estar bajo el servicio de su amo, en este caso el Señor Jesucristo. Y hoy el pastor lo decía bien claro, cuando uno sirve a Dios, está sirviendo, o cuando uno sirve a las personas, está sirviendo a Dios. Cuando uno sirve a Dios, obviamente las personas se van a ver beneficiadas por ese amor con el que sirvo al Señor. Y acá Pablo estaba diciendo, bueno, yo les he servido, pero la idea, ¿sabes qué? Es un servicio sacrificial, es un servicio más allá de nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades. Versículo 34 dice ahí, antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesarias, para lo que ha sido necesario a mí y a los que estaban conmigo, con estas manos he servido. O sea, no solamente era un servicio en cuanto a enseñar, sino también servía para poder estar en ese lugar enseñando.
trabajaba para poder estar en ese lugar enseñando. ¿Sabes? Este hombre, realmente podríamos decir, es como uno de los que nos tenemos que sacar el sombrero delante de él, ¿verdad? Dice que su servicio era con humildad. ¿Sabes? Alguien dijo que la humildad es poder tener un conocimiento claro y consistente de quién soy yo y de quién es Dios. Y eso nos mantiene en una perspectiva correcta. Cuando no tengo un conocimiento claro de quién es Dios, es fácil que yo pase a tener un orgullo o una soberbia sobre mi propia vida, un menosprecio sobre la vida de otros. Pero cuando yo tengo en claro quién soy yo y quién es Dios, es más fácil que uno se mantenga centrado, ¿verdad? Jesucristo es el ejemplo, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Jesucristo sería el ejemplo práctico. La enseñanza la encontramos cuando Pablo dice, déjenme que se los voy a leer, dice en Filipenses capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, con humildad. Dios nos manda a que nosotros podamos también hacerlo. Pero Pablo le dice, bueno, la descripción de mi ministerio es totalmente transparente, yo serví, pero también dice que ha sido con muchas lágrimas, ¿verdad? Y a veces el ministerio es doloroso. Tal vez si has dedicado tiempo a enseñar la palabra, a discipular, a tratar con la vida de personas, te has dado cuenta que a veces entregás alma y corazón, ¿verdad? Y a veces te pagan mal. Tal vez vos mismos hayas sido producto de haber pagado mal en algún momento. Yo le decía a las iglesias, a una iglesia, cómo tenemos que cuidar de aquellos que están sirviendo. Porque aquellos que están sirviendo al Señor somos totalmente imperfectos como lo son ustedes. ¿Se entiende lo que digo? Y a veces les damos con un caño y tenemos que tener cuidado. Y las lágrimas acá podrían ser tal vez por ataques que han recibido o tal vez por personas que no atacaron pero se fueron al mundo, que se apartaron. Produce dolor. Tal vez no se apartaron pero tomaron malas decisiones porque no escucharon la enseñanza y están ahí sufriendo. Esas cosas traen dolor. Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 4, dice así, hablándole a los hermanos ahí de la iglesia en Galacia, en Gálatas capítulo 4, el versículo 19 dice, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Sufrir. Pablo dice en otro momento, el dolor o el peso de las iglesias se agolpa sobre mí. Y era un hombre que amaba a aquellos que había podido guiar a Cristo, a aquellos que había podido estar enseñando, y evidentemente eso trae dolor, ¿verdad? Trae peso a su corazón, ¿verdad? Pero sabemos, como dicen Salmos, que aquellos que fueron sembrando con lágrimas, después dice con regocijo, porque también es precioso cuando uno va viendo a aquellos de los cuales pudo formar parte, tomándoles buenas decisiones para el Señor, ¿verdad? Y esas cosas son lindas, ¿verdad? Pero vamos a avanzar porque si no, quiero dedicar tiempo a poder ver el versículo 24 sobre todo, pero hay algo acá que me encanta, dice, versículo 20 dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas y testificando a judíos y a gentiles, ¿verdad? En otro de los pasajes después dice, versículo, bueno, no me acuerdo ahora en dónde está, pero él dice que no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios, ¿verdad? Saben, a veces, y a mí me ha pasado, 27 es,
Ok, dice, porque no he rehuido denunciaros todo el consejo de Dios. A mí me ha pasado, a veces uno se ve presionado en cuanto a qué voy a enseñar. Y a veces uno tiene que estar tomando la decisión, bueno, ¿para quién voy a estar sirviendo? ¿Para los hombres o para Dios? A veces porque tal vez si uno dice tal cosa, ¿viste? Le duele a alguno y tal vez se va. O yo he encontrado personas o a veces iglesias donde no predican sobre tal tema porque se va a doler fulano de tal y fulano de tal es el que pone la plata, ¿viste? Y pasa. Y el siervo del Señor y también ustedes van a tener que encontrarse en oportunidades, bueno, no voy a hablar de tal tema con mi familia porque si no, ¿viste? Y Pablo decía en Gálatas capítulo 1, en cuanto a esto de si rehúso hablar todo el consejo de Dios, dice, pues busco ahora, dice, el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y Pablo dice, yo no rehusé darles todo el consejo. Y ustedes saben que por alguna de las cartas que tenemos acá, que a veces daba, ¿verdad? Y daba lindo, y daba fuerte. Sin embargo, qué bendición que es cuando nos hacen esas heridas con amor. Dices, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. Y a veces nosotros más bien a veces huimos de aquellos que nos vienen y nos dicen la verdad con amor, pero de frente. A veces no nos gusta, ¿verdad? Pareciera como que a veces al cristiano le gustara que le mintieran. Está todo bien, dale para adelante, ¿viste? No, pará, hay cosas en las que tenemos que ir arreglando, ir acomodando. Y Pablo dice, yo no rehuí, no buscaba el favor de los hombres, sino el de Dios. Y eso hay que apreciarlo, ¿verdad? Y necesitamos tener corazones que estén dispuestos a ser enseñados. Él dice que les anunciaba y les enseñaba. El anunciarles tiene que ver con el evangelismo, con la predicación, con el proclamar. El enseñarles tiene que ver con el edificar, con el equipar, con el entrenarles, ¿verdad? Con lo que es el discipulado. Por eso uno dice, bueno, lo hacía en las calles, en el público, en las plazas, tal vez en alguna sinagoga hasta que lo echaban, pero también en las casas, aquello personal, en lo íntimo, en aquellas iglesias también, ¿verdad? ¿Saben qué importante que es eso de poder hacerlo en las casas? Tendría que ser como lo que sería el ministerio de la visitación hoy. Poder, ir y visitar a los hermanos y visitarse entre hermanos. No para murmurar, sino para orar. Para poder abrir un pasaje. Leer. Oremos. Leamos un salmo, un proverbio, o alguna parte de la porción de la Biblia. Y poder aún dar algún consejo, ¿verdad? Eso es algo que ayuda a edificar. Dice a judíos y a gentiles, ¿sabes por qué? Porque no había acepción de personas. Y así tiene que ser con nosotros. No tenemos que hacer acepción de personas ni por riqueza, ni por color, ni por cultura, ni por nacionalidad, ni por nada. Tenemos que entender de que si Dios no lo hace, nosotros no somos nadie para andar haciendo acepción de personas, sea cual sea la razón que se nos haya metido, ¿verdad? Y dice que la enseñanza de él, dice, era arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento. Cristo predicaba el arrepentimiento. Los apóstoles predicaban del arrepentimiento. Pablo también predicaba el arrepentimiento. ¿Y la iglesia de hoy? Claro, entiendo también de que el concepto que ellos entendían por arrepentimiento es muy diferente a lo que a veces aún la iglesia entiende por arrepentimiento. Nos han reeducado y la palabra arrepentimiento ha tomado un concepto donde muchas veces más bien pareciera como que se está empujando al inconverso a creer en una salvación por obras. Me duelo por lo que hice, me comprometo a no hacerlo más y pareciera que fuera una salvación por obras. Pero el arrepentimiento bíblico tiene que ver con un cambio de mente. Dejo de pensar o de creer que lo que yo creo es importante y me aferro a lo que Dios dice.
cambio mi forma de pensar. Y cuando uno cambia su forma de pensar, obviamente también va a cambiar su forma de actuar, ¿verdad? Tal es el pensamiento de él en su corazón, dice, tal es él. Pero también lo que tenía que ver con la fe en Jesucristo. Necesitamos predicar el Evangelio. Hablábamos el otro día acerca de que a veces nosotros estábamos en la campaña ya en Vergara, la que hubo de la misión evangélica, y cómo muchas veces pareciera que el evangelismo fuera de eventos y no un estilo de vida. Y Dios nos llama a que nosotros tengamos un estilo de vida predicando el Evangelio y la fe en el Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros podamos dedicar tiempo. Tenemos un montón de personas a las que si vos no las alcanzás, el pastor o los diáconos o el evangelista tal vez no las va a alcanzar. Son personas que Dios te puso a vos. Vos cuando salís entrás a tu campo misionero y tenemos que ser conscientes de eso y asumir la responsabilidad y el privilegio que Dios nos ha dado de poder estar llegando a esas personas, judíos, gentiles, predicar el Evangelio. Pero también, ¿sabes qué? Hay algo de la enseñanza que Él les resalta en el versículo 35, donde le dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y ¿sabes qué? Pareciera que a propósito, porque si ustedes están conmigo van a consentir en que muchas veces nuestra cultura latina pareciera como que este pasaje no lo aplicamos, ¿verdad? Las iglesias de Estados Unidos están bien enseñadas en cuanto al privilegio de dar. Y si nosotros venimos para Latinoamérica, no hay mucho. Le decía hace un tiempo atrás a una iglesia y a un hermano, temo de que ustedes van a elegir a tal persona como pastor, porque no la persona no reúna las capacidades o no tenga las condiciones, sino que van a elegir a esa persona, porque eso les va a liberar de tener que ofrendarle para su sustento. Él es jubilado, vive cerca. ¿Se entiende lo que digo? Hay una falta de enseñanza en cuanto a esto, que mejor es dar que recibir. Y ciertamente uno muchas veces cae en pecaminosidad. Yo les decía a los hermanos, hasta que no dejemos el pecado de la avaricia, la iglesia no va a crecer. Y a veces vos encontrás, qué sé yo, vamos a decir, iglesias pentecostales donde mi apreciación personal muchas veces está llena de personas inconversas que creen que se pueden ganar la salvación por sus obras, pero parte de sus obras son despojarse de sus cosas. Y sabes, no vamos a entrar en ese tema porque no es, pero parte de la enseñanza que Pablo les recalca o les remarca o les recuerda es: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, vamos a pegar un salto ahí de los versículos 22 y 23 y vamos al 24. Si bien tienen relación, pero quiero que estos últimos minutos podamos dedicar a ver ese versículo. Dice versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben? Dice, bueno, yo no hago caso de ninguna cosa. ¿Qué era? ¿Que era tan testarudo, tan soberbio que no iba a escuchar a nadie? ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice, bueno, yo no voy a hacer caso de nada, no voy a escuchar a nadie? ¿Cuál era la idea? Porque él viene diciendo, bueno, mirá, me está dando el Espíritu Santo testimonio de que voy a sufrir prisiones y persecuciones. Y tal vez alguno, como pasó con Cristo, ¿viste? No, tal mal no te acontezca. ¿Te acordás? Cuando Pedro le dijo, tal vez alguno le podría haber dicho, no, Pablo, sos tan importante para la obra, no vayas para allá, no, que te va a pasar esto. El profeta Agabo le había dicho que así lo iban a atar. Bueno,
Podría tal vez haber escuchado las voces. ¿Sabes qué? Los cristianos están tan aturdidos escuchando tantas voces que a veces nos perdemos de escuchar la voz de Dios. A veces nos perdemos de aquello que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a veces, vamos escuchando, qué sé yo, a familiares. Yo recuerdo cuando iba a salir para la obra, me iba a ir para Costa Rica, mi padre: ¿y de qué vas a vivir? ¿Sabes cuántos misioneros han dejado de salir porque ¿y de qué vas a vivir? El mismo Señor que me sostiene acá es el que me va a sostener. Y si Él me llamó, Él me va a cuidar. Y así con cada uno de aquellos que Él llame a su servicio a tiempo completo. ¿Sabes cuántos han dejado de salir? ¿Cuántos han desobedecido abiertamente por escuchar voces y no la de Dios? A veces no solamente de familiares, a veces de amigos. Pero vamos, no seas tan fanático, ¿de vuelta vas a la iglesia? ¿O no? Vení, vamos a divertirnos. Voces que el mundo y el diablo va susurrando y va adormeciendo. ¿Saben? Creo que más que nunca estamos necesitando que la iglesia escuche la voz de Dios y aquel grito que todavía sigue clamando desde el cielo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y acá Pablo le está diciendo, o le está abriendo el corazón a estos hermanos y le está mostrando también cuál es la motivación. Dice: yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, quiero acabar la carrera, quiero hacerla con gozo, quiero cumplir el ministerio que el Señor me dio. Y la pregunta es: ¿vos sabés cuál es tu carrera? ¿Para quién estás corriendo? ¿Vieron los ratoncitos esos blancos, cómo se llama? Que los ponen en una ruedita. Los hámster. ¿O entendés el propósito sublime y eterno para el cual el Señor nos llamó? ¿Estamos corriendo para nosotros mismos? ¿Estamos estimando nuestra vida tan preciosa que nuestros planes, proyectos y propósitos son mejor y más sublimes que los del Señor? ¿Para quién corremos? Y eso no significa que todos tienen que estar a tiempo completo, pero sí tenés que estar a tiempo completo en tu trabajo, en donde sea que estés. No puede haber nadie alrededor tuyo que no sepa que vos sos un cristiano y que no tenga la oportunidad. ¿Se entiende? Estamos llamados a correr y a cumplir el ministerio que el Señor nos dio. Dice Pablo: no estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, y no era que él tenía un problema de autoestima. Ay, pobrecito, está al borde del suicidio este hombre. No estima preciosa su vida, se termina matando en cualquier momento. No. La idea es que él sabía a quién pertenecía su vida. Sabía que había sido comprado por precio. Y podríamos decir así, estaba mostrando que su vida estaba consagrada. Que ya no estaba en sus manos, estaba en las manos del Señor. Y si el Señor tiene prisiones y persecuciones, problemas, pruebas, lo que sea, si el Señor tiene eso para mí, bienvenido sea. No nos gusta, no es de lo más alentador que nos digan: nos gusta mejor las otras, ¿verdad? Vas a ser exitoso, vas a tener cuentas bancarias, casas, esto, el otro. Eso es lo que a veces a la gente le gusta escuchar, ¿verdad? Pero es que el éxito a la manera de Dios es muy diferente a como el mundo lo plantea. Y realmente, aunque Pablo terminó en una cárcel, tal vez desamparado por la gran mayoría, fue uno de los hombres exitosos para el Señor. Y ¿sabes? Ahí dice: yo quiero acabar mi carrera con gozo, quiero cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hay muchísimo para poder sacar de este versículo, pero quiero terminar con esto. ¿Todavía tu vida está en tus manos? No, mi vida le pertenece al Señor. Sí. Pero la pregunta es: ¿todavía tu vida está en tus manos? ¿Tus planes y proyectos son más importantes que los del Señor? ¿Estás estimando tan preciosa tu vida
que no tenés tiempo para Dios? Qué lindo sería tal vez que en esta noche alguno dijera, bueno, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, aún todo lo que espero ser, ya no lo quiero tener más en mis manos. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Señor, acá está mi vida. Quiero acabar la carrera. Quiero acabarla con gozo. Quiero cumplir con lo que tú me has dado. Saben, hay muchísimo para hablar acerca de esto, de lo que es el ministerio. No era solamente para Pablo. Pablo se lo dice a Timoteo, lo exhorta a Timoteo y también a nosotros. Cumple tu ministerio. Cumple. Dios te ha dado dones preciosos para que puedas servirle. Cumple tu ministerio. Pero si nuestra vida está en nuestras manos, te puedo asegurar de que no vamos a hacer la voluntad del Señor. Porque somos tan rapiditos para meter las patas, por eso no hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es poner tu vida en las manos de Dios. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Tal vez ha sido corto, tal vez ha sido muy rápido, pero podrías decir, y ahí mientras estás con tus ojos cerrados y en una actitud de oración, podrías decir al igual, podría yo también decir, al igual que Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si no lo estás pudiendo decir, qué lindo sería que allí en tu corazón puedas tomar la decisión de sacar tus manos de tu propia vida y ponerla en las manos de Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, Señor, está en tus manos, para que tú hagas tu preciosa voluntad en mi vida. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, bendito Dios, porque tu palabra es clara. Gracias, amado Dios, por lo que es el ejemplo, Señor, de este hombre, el apóstol Pablo. Un hombre, Señor, que te sirvió y que con su ejemplo de vida nos desafía a nosotros, Dios. Y estoy totalmente convencido, Señor, de que tú has estado hablando, Señor, en esta noche. Ha sido tu palabra la que se ha abierto. Pero no sé, Dios, cómo han sido los corazones nuestros. Pero Dios, si hay corazones que han sido atentos, solícitos a tu voz, Señor, ruego, Dios, para que en la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sea convenciéndoles, sea atrayéndoles. Mi Padre, que se puedan ver vidas, Señor, que reflejen decisiones que te glorifican, Dios. Padre, quiero rogarte para que si hay algún joven, Señor, o algún mayor que quiere sacar sus manos de sus vidas y ponerla en tus manos, que seas tú, Señor, dándole el coraje y el valor para que él pueda tomar decisiones que tal vez, aunque sean drásticas, aunque trastornen sus planes y proyectos, Señor, pero que puedan tomar decisiones prácticas que les lleven a caminar, Señor, en tu voluntad. Dios, sé que tú tienes cosas preciosas, Señor. Tienes mucho, Señor, mucho pueblo todavía aquí en Rivera, Señor. Y por eso queremos decirte que estamos dispuestos, Señor, a que seas tú quien nos lleve a poder terminar esta carrera con gozo. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por este tiempo. Gracias también por cada uno de los hermanos que pudo estar viniendo en esta noche. Ruego tu bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Cristian Foucault, bienvenidos a esta serie de actividades especiales. Ellos habían dicho cuando tuvieron la oportunidad de estar en marzo que si podíamos estar en mayo yendo con un grupo de pastores, pero solo pudieron estar Fepo y Cristian en esta oportunidad. Algunos hermanos mensajes esperaban que fuéramos más, pero de todas maneras estamos un buen tiempo, como ellos decían, y el mensaje de apoderar por el puesto. Tuvimos muchas oportunidades especiales. Uno de los pueblos está quedando poca gente, pero llegamos, había poca gente, y le digo, bueno, no tengo algo, están los chiquilines ahí que están jugando al fútbol, un tipo de niño siempre está en ese bar. Me ha pasado más una oportunidad de llegar, no haber ningún mayor. Hay un grupo de 6, 7 niños que van a jugar al fútbol, entonces vamos, miramos una película cristiana, compartimos mensajes. Y a esta oportunidad estuvieron y luego pudieron poner el mensaje ilustrado a nuestros hermanos. Así que gracias Pepo y Cristian por esta oportunidad. Tal vez por allá por diciembre aquí que no va a tener 2 semanas, espero que no más, porque si no es un poco esa tarea, no sé si Pepo también, pero gracias por vuestro ministerio y ayuda también sobre el espectacular. Bienvenidos Juan Carlos, Patricia y vuestros hijos, vosotros hermanos, nosotros. Bienvenidos cada uno de ustedes a la cena del Señor. Vamos a participar de la cena, después vamos a tener el informe financiero para la iglesia y después vamos a tener una asamblea. Así que aquellos que no son miembros, de nuestra iglesia y no son bautizados, vamos a hacer visitas personales para poder tener alguna charla, algunas decisiones que tenemos que tomar, algunos informes que tenemos que dar como iglesia, ¿verdad? Así que ahora vamos a participar de la cena del Señor y luego vamos a tener tiempo de informe financiero y luego sí la asamblea de Dios. Ya pedí a nuestro hermano Martín si se puede adelantar, también a nuestro hermano Natanael, Santiago de la Rosa y también a Marcos Pérez si se puede adelantar para seguir la cena de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Bienvenidos a la mesa, por supuesto. Ellos han estado tomando la cena del Señor conmigo en Salto. Todos los que sabíamos que estaban participando en la cena, bienvenidos a la mesa del Señor, que también tomaron la lista de bienvenida. Entonces, vamos a pedir que ella pueda compartir con la iglesia su testimonio y cada uno de ustedes bienvenidos, Carlos también, por supuesto. Vamos a leer acá y luego participar de eso. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que viene. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se murió con nuestros pecados, que vamos a poder decir. Querido Padre, que estás en los cielos, queremos darte gracias por estar en tu presencia. Darte gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre, de constancia, Padre, poder, Padre, estar involucrados en tu ministerio, Padre, también, Padre, llevar tu palabra, Padre, a los que no te conocen. Queramos, Padre, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, que podamos, Padre, en primer lugar, Padre, crecer espiritualmente, Padre, en tu palabra, en el conocimiento, Padre, de la verdad, Padre, para poder así, Padre, estar seguros, Padre, y salir a campo misionero, Padre, para poder, Padre, así ganar a los padres. Padre, oramos para que tú puedas tratar de obrar en nuestras vidas, Padre, y para tratar por reflexionar acerca de la muerte y resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque nos rescataste de la muerte, Padre, y por el secretario. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús resucitó con poder, Padre, para abogar por nosotros allí en el cielo, Padre, y así, Padre, preparar un lugar para cada uno de tus hijos. Te agradecemos, Padre, por tu tiempo, por lo que hagamos aquí, sea dirigido conforme al pueblo. Aceleramos y confiamos en tu palabra, esperamos por el nombre de Jesús.
llegado tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de nuestro Señor y Salvador. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa de vino que representaba su sangre a ser derramada por nosotros. Satanás en toda dispensación. La palabra de Dios en el versículo 25. Asimismo tomó también la cena, la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que en memoria de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Amado Dios y Padre, queremos agradecerte poder estar en tu casa y compartir estos símbolos del pan, cortando tu cuerpo, que fue cargado con nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero también de la copa de vino, que nos recuerda que era necesaria el derramamiento de sangre, porque si no había derramamiento de sangre no podía haber remisión, perdón, salvación. Te damos gracias porque tu obra en la cruz fue completa. Es por gracia que podemos ser llamados hijos de Dios y hemos alcanzado la vida eterna. Perdona nuestros pecados, lávanos en tu sangre preciosa, trata con nuestras vidas. Que Padre, podamos nosotros mirar el testimonio que encontramos en esta tarde del apóstol Pablo cuando se dirigía a estos hermanos en Éfeso y encomendaba la causa del Padre de Cristo, a que ellos se ocuparan de estar trabajando
por predicar y anunciar como les había sido anunciado y enseñado la buena nueva de salvación en Cristo. Bendice ricamente a tu pueblo. Gracias por cada hermano y hermana que está en tu casa hoy. Gracias por tu hermana Yolanda, por nosotros, que le bendigas. Bendigas a cada uno de nuestros ancianos que hoy están ausentes, como Anselma, de Martina, Lidia Marías, y les guardes, les cuides en tu gracia y tu misericordia. Bendice, Padre, los hogares, las familias, cada uno de los que estamos aquí en esta casa. Gracias, Señor, por poder estar juntos y poder realmente dejarnos tú, con toda la gracia y misericordia, estos recordatorios del pan y del vino, para no olvidarnos de tu gran amor y del sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesucristo. Dice tu iglesia y haznos crecer en una mayor entrega a ti y mejor comunión contigo. Lo pedimos y oramos agradecidos, orando en el nombre de Cristo, para que estemos santa gloria de Dios. Amén. Bien, mientras los hermanos recogen las copas, vamos a cantar el himno 41 otra vez. Número 41. Primera y tercera. Hubo quien por disculpas muriera en la cruz, a mí digno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, donde murió el sublime, tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Tercera. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir, en la cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó en la cruz, donde murió el sublime, tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Gracias. Vamos a dar la mano que quisiera. Muy bien, la entrada de Santa Cena, 18.200 pesos, después de dar certificado. Novenas, 6.575 pesos. Novena Chico, 6.110 pesos. Escuela Dominical, 776 pesos. Ofrenda Salvo, 1.250 pesos. Total de entrada a San Magno, 32.950 pesos con 50 reales de certificado. La salida, sostén pastoral, 14.750 pesos. Luz Centro, 2.192 pesos. Lourdes de la Chico, 417 pesos. Agua Centro, 440 pesos. Gasoil, 2.575 pesos. Guardancianos, 84 pesos. Nafta, 250 pesos. Santa Cena, 60 pesos. Artículo de limpieza, 500 pesos. Salida Salto, 1.579
salvo todas las anteriores. Bien, todo se le pone en el cielo. Vamos a ver. ¿Alguien más le falta? Santiago de Ricardo. Muy bien, recordemos entonces las actividades, gracias a Dios, porque las ofrendas un poquito con relación al pasado, porque eso también da lugar a que podamos llevar adelante la obra y seguir los diferentes ministerios y trabajos que se llevan a cabo. Bien, vamos a recoger la ofrenda de diezmo. Aquellos que nos visitan no tienen que conectarse, es una práctica virtual. Creo que ahora hemos quedado todos los miembros, hemos quedado no, salieron antes del tiempo, muchos quedan igual a la escuela de la ofrenda de diezmo, pero bien, vamos a hacer, vamos a recoger la ofrenda. Le voy a pedir a nuestro hermano Miguel Martínez, a nuestro hermano Manuel, a nuestro hermano Edgar y también a Johnny se pueden adelantar para recoger la ofrenda. ¿Puede decir que no existe?